Muy buenas tardes a todos. El tema sobre el cual vamos a exponer en el día de hoy tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual. La idea es no agotar la temática en un solo formato, en un solo video, sino eventualmente la exposición sobre este tema va a desarrollarse en el presente video y en otro video que intentaremos subir en el transcurso de esta semana. En el desarrollo de esta charla vamos a abordar las tres figuras emblemáticas o principales que tiene el título tercero del capítulo primero del Código Penal, eh, vinculado a los delitos contra la integridad sexual. Puntualmente hoy desarrollaremos la figura del abuso sexual simple, del abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y del abuso sexual con acceso carnal, más el tratamiento de las agravantes que el Código contempla. En exposiciones posteriores abordaremos el viejo delito de estupro, los delitos vinculados a la promoción y el facilitamiento de la corrupción y de la prostitución y los delitos vinculados a la tenencia de material pornográfico y el delito de grooming. Ese un poco es el objetivo de estas exposiciones sucesivas que vamos a realizar en dos videos distintos que iremos subiendo en el transcurso de estos días. Puntualmente entonces el primer tema que tenemos que abordar es cuál es el bien jurídico protegido. Si dijimos que nuestro Código Penal, esencialmente en el título tercero del capítulo primero del Código, del libro segundo, perdón, legislan los delitos contra la integridad sexual. Debemos decir de que esta materia ha sido objeto de distintas reformas en nuestro sistema jurídico. Hasta el año 99 aproximadamente, en nuestro Código Penal legislaba los delitos contra los intereses que ahora vamos a desarrollar a través de figuras tales como el abuso deshonesto, la violación, el estupro, el rapto, el facilitamiento y la promoción de la corrupción, las exhibiciones obscenas, etc. Se hablaba de que estas figuras atentaban contra un bien jurídico que se lo conocía con el nombre de delitos contra la honestidad. Actualmente no se habla de delitos contra la honestidad, sino delitos contra la integridad sexual. ¿A qué obedece este cambio de denominación? Fundamentalmente a los antecedentes que ha tenido en cuenta el legislador argentino del 99 al incorporar las reformas que fueron insertas en nuestro Código Penal mediante la sanción de la Ley 25087, que entró en vigencia y fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de mayo de 1999. Esta disposición dejó sin efecto el capítulo vinculado a los delitos contra la honestidad y que pasaron a llamarse delitos contra la integridad sexual. ¿Por qué motivo hubo este cambio de denominación? Fundamentalmente para excluir toda rúbrica al interés tutelado por estas figuras que guarde relación con cuestiones que tengan que ver con la moral y con la ética. Como todos sabemos, el derecho penal nada tiene que ver con la moral y con la ética y de ninguna manera puede ser construido con el propósito de proteger intereses que estén vinculados con una creencia religiosa o eventualmente con ideas moralizantes. Por el contrario, acá se pretendió proteger un aspecto esencial de la persona, que es la libertad sexual. La principal discusión que se dio en la doctrina es cuál es el alcance del bien jurídico protegido, porque si uno analiza con detenimiento las distintas figuras que contempla el título tercero del capítulo primero del Código Penal, observará puntualmente que muchas de ellas, del libro primero, perdón, del Código Penal, observará muchas veces que las distintas figuras protegen intereses diversos, pero que tienen como patrón común la protección de la libertad sexual. La libertad sexual, como sabemos, es un aspecto de la libertad que posee la persona. Un ser humano, por la simple condición de tal, es portador de distintas libertades. Entre ellas la libertad de movimiento, la libertad ambulatoria, el derecho de protección de su ámbito de intimidad, etc. Pero también se protege su libertad en cuanto a su libertad sexual. ¿Y qué comprende la libertad sexual? La libertad sexual, al decir de buen padre, tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. Un aspecto negativo, receptivo, si se quiere, el derecho de no ser abordado sexualmente por un tercero en contra de la voluntad del propio titular del bien jurídico protegido, y en un sentido positivo, el derecho de elegir con quién quiero estar, con quién quiero mantener un trato sexual y de qué forma quiero hacerlo en cuanto a mi vínculo con terceros. Es decir, que la libertad sexual tiene que ver con la autodeterminación en materia sexual que el individuo tiene. Tiene que ver con algo que es inherente a la persona. Pero también veremos que
en algunas figuras de este título tercero del Código dedicado a los delitos que estamos abordando, también se protegen o se castigan, mejor dicho, atentados que tengan que ver con lesiones a la dignidad del sujeto. Pero al mismo tiempo también se protege el derecho que una persona tenga al libre desarrollo sexual, a forjar su personalidad sexual libre de intromisiones y libre de injerencias arbitrarias provenientes de terceros. Entonces estamos hablando de un bien jurídico muy amplio. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de esta gama de delitos con el formato nuevo, que un profesor me expuso que la libertad sexual tiene que ver con el derecho, en gran parte de los aspectos tutelados por esta figura, en el derecho que todo individuo tiene de decir cómo quiere, cuándo quiere y con quién tener una relación sexual, como al mismo tiempo alcanzar su desarrollo pleno en términos de sexualidad, pero sin que se produzcan ataques de terceros. Algunos autores prefieren hablar de indemnidad sexual, otros de intangibilidad sexual, otros de libertad sexual a secas. Es decir, el legislador argentino pretendió abordar todos estos aspectos que tutela el bien jurídico que estamos tratando, con una denominación general que permita abarcar a todos los intereses que cada una de las figuras que vamos a analizar protege o pretende proteger desde la órbita del derecho penal. Son delitos que también veremos que contemplan diferentes formas comisivas, que contemplan incrementos de pena en función de la mayor gravedad del ataque sexual y que cambian esencialmente el formato que tenía nuestra estructura legal como consecuencia de la incorporación de la Ley 25087, que a su vez también tuvo una modificación reciente en el año 2016. El objeto de la presente exposición tiene que ver con tres figuras emblemáticas: el abuso sexual simple, el abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. Las tres se encuentran previstas en el artículo 119 del Código Penal, siendo la primera de las mencionadas alojadas en el primer párrafo, el abuso sexual con sometimiento en el segundo párrafo y en el tercer párrafo el abuso sexual con acceso carnal. Al mismo tiempo, en la última parte de este artículo se enumeran a través de distintos incisos las modalidades agravadas, muchas de las cuales se aplican a los tres supuestos, pero podemos decir como rango característico que los abusos sexuales poseen una relación de especialidad y se produce una protección del interés de la libertad sexual en un orden creciente y con una mayor respuesta punitiva a medida que la conducta del autor es más grave en términos de afectación a esa libertad sexual. Podemos decir que va de menor a mayor. El menor supuesto es el abuso sexual simple, un supuesto intermedio el abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el más grave ataque a la libertad sexual, que es el acceso carnal, previsto en el tercer párrafo del artículo 119. Comenzaremos entonces a abordar la problemática de estas figuras, descomponiendo su estructura en función de lo que relata el legislador y cómo él mismo lo establece. El artículo 119, quiero destacar que la ley 25087 derogó el artículo 118. El artículo 119 reza lo siguiente en el primer párrafo, que es el primero que tenemos que tratar. Será reprimido, nos dice, con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años, el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años, o cuando mediere violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio, de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Si uno descompone la estructura del tipo objetivo, observa que el mismo comienza con la expresión el que abusare sexualmente, lo cual indica que a nivel de autoría, este delito puede ser perpetrado por cualquiera, es decir, es un delito propio, un delito común cuya modalidad comisiva, en un sentido activo, vamos a ver que abusar implica un comportamiento esencialmente activo, puede ser llevado a cabo tanto por un varón como por una mujer. Lo mismo puede decirse con respecto a la condición de sujeto pasivo, es decir, la víctima puede ser un hombre o una mujer. Es importante poner de manifiesto que si estamos hablando de la integridad sexual, algo que yo omití pero que tiene que ver con lo que diremos a continuación, el consentimiento de la persona que supuestamente es afectada por esa libertad sexual, cuando el mismo es expuesto en forma previa, en forma libre, en forma expresa o inequívoca, releva de la tipicidad, es decir, excluye la tipicidad de todo tipo de acto que pueda tener relevancia sexual. Por eso es importante analizar qué pasa con el consentimiento, por ejemplo, de la víctima cuando ésta es menor de 13 años. Fíjense
que el tipo dice, abusar de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años. ¿Mm? Es decir, que respecto a un elenco de personas humanas, las menores de 13 años, que bien pueden ser consideradas como víctimas, la figura rechaza la aceptación del consentimiento como forma de exclusión de la tipicidad, partiendo de la presunción iure de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario, que el consentimiento prestado por un menor de 13 años, es decir, cuando cumple 13 ya el consentimiento sería válido, el consentimiento prestado por un menor de 13 años carece de relevancia para excluir la tipicidad, porque nuestro sistema jurídico presume, sin admitir prueba en contrario, que en función de la inmadurez, por una cuestión cronológica, el menor de 13 años carece de la capacidad de entender el significado sexual del acto sobre el cual presta la conformidad. Entonces, es importante, al tratar la calidad del sujeto pasivo, considerar que con respecto a los menores de 13 años, el consentimiento carece de relevancia para excluir la tipicidad, no es válido, y en esos supuestos, aun cuando el menor, sujeto pasivo, de la acción que ahora vamos a describir, presta la conformidad, el mismo no tendría incidencia desde el punto de vista jurídico y mantendría indemne la tipicidad de la conducta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el legislador estableció una presunción en función de una decisión de política criminal de partir de la base, sin admitir prueba en contrario, que todo menor de 13 años carece de la capacidad para entender el significado, ¿no es cierto?, del acto que protagoniza cuando ésta tenga implicancias sexuales. ¿Cómo se prueba la edad del menor? Simplemente con la partida de nacimiento que da cuenta del momento en que el sujeto nació. Pero vamos a la modalidad típica. Dice, el que abusare sexualmente. La figura no describe en qué consiste el abuso. Si hablamos de abuso, hablamos de un comportamiento antijurídico, un comportamiento que se sale de los límites de la tolerancia jurídica. Y en función de las características que la figura tiene y lo que establecen a su vez otras figuras que están integradas en el artículo 119, podemos decir que el abuso como modalidad comisiva comprende aquellas conductas que consisten en tocamientos o contactos físicos realizados por el sujeto activo respecto del cuerpo de la víctima en sus partes pudendas o en sus partes sexuales, o genitales, mejor dicho. Como decía don Sebastián Soler en su obra, el tocamiento inverecundo de las partes pudendas. Es decir, que lo que caracteriza al abuso sexual simple es una acción, un acto de agresión sexual protagonizado por el agente o por el autor, que se traduce en un contacto físico con el cuerpo de la víctima que se materializa en las partes, en la genitalidad de esta última. Es decir, que debe haber un acto abusivo, debe haber un contacto físico del sujeto activo con el sujeto pasivo, ese acto debe practicarse sin ningún tipo de consentimiento y al mismo tiempo ese acto puede consistir en una acción del sujeto activo respecto del sujeto pasivo o cuando el sujeto activo, mediante alguna de las modalidades que vamos a describir, obliga al sujeto pasivo a que tome contacto con su cuerpo, es decir, la acción contempla el comportamiento de la instrumentalización con fines sexuales del sujeto activo para con el sujeto pasivo o del sujeto pasivo con el sujeto activo obligado por este último. De ninguna manera comprenden como abusos sexuales en la modalidad que estamos analizando obligar al sujeto pasivo a desnudarse, obligar a presenciar determinados actos de contenido sexual, obligar a realizar prácticas sobre su propio cuerpo, etc. Generalmente entonces son actos que implican un contacto físico con cualquier parte del cuerpo, con las manos, con los brazos, con las piernas, valiéndose de determinados elementos, etc. Pero es una figura de ataque sexual que también se caracteriza porque no se verifica la penetración, es decir, no hay introducción de miembro viril alguno por parte de la gente respecto de la víctima. Es decir, es una figura de simple tocamiento en la genitalidad. Es muy importante tener en cuenta, en función de los cambios culturales producidos en los últimos tiempos y el relajamiento o la tolerancia respecto a determinadas prácticas, que hay determinados actos que vistos desde un prisma objetivo pueden tener un significado equívoco. Es decir, a veces se observa que determinadas personas realizan actos de tocamiento respecto de partes pudendas de otra, pero lo hacen con un propósito de broma, de chanza, ¿no es cierto? O en el marco de una relación de confianza precedida por un vínculo afectivo. ¿Qué pasa respecto a esos comportamientos? O mejor dicho, ¿qué pasa con aquellos comportamientos equívocos en donde desde un punto de vista objetivo parecería que el acto puede tener un significado u otro? Al respecto, y para resolver la problemática derivada de los actos equívocos, algunos autores ensayan un criterio subjetivo para determinar
para la consideración de la conducta como abusiva, partiendo de la base de que lo que es relevante a los fines del tipo legal es la carga que el sujeto activo le haya impuesto al acto que protagoniza. Es decir, si se verifica un tocamiento, ¿no es cierto?, respecto de una persona en sus partes pudendas por parte de un sujeto, ¿no es cierto?, y este lo lleva a cabo con una intención o propósito de agotar, de agotar su libido sexual u obtener un desahogo sexual, lo relevante es el ánimo que le imprime el agente al comportamiento, independientemente de la significancia objetiva. Otros, por el contrario, dicen no, lo relevante es cómo se evalúa el acto desde el punto de vista objetivo, es decir, si se traduce en un atentado o ataque respecto a la incolumnidad física del sujeto y de su libertad sexual, que se traduce en un tocamiento de la genitalidad. Claro, el problema es que adoptar uno u otro criterio genera muchas veces dificultades en la práctica y puede llevar a conclusiones erradas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Imagínense, por ejemplo, ustedes un acto protagonizado por un médico. En la práctica profesional a mí me ha tocado de evacuar consultas vinculadas a acusaciones realizadas respecto de determinados médicos, ginecólogos, obstetras, traumatólogos, enfermeros o kinesiólogos, etcétera, quiroprácticos, que realizan, al amparo de las prestaciones que practican, tocamientos en lugares próximos a los genitales o en los genitales mismos. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Bueno, Bonpadre sostiene que el tema está resuelto en función de que el agente, es decir, la víctima, en estos casos lo que hace es prestar la conformidad o el consentimiento, ¿no es cierto?, para ese tipo de práctica. El problema se presenta cuando la práctica excede lo que es la lex artis o lo necesario para llevar a cabo la prestación médica y se traduce en actos excesivos, desproporcionados en cuanto a la ubicación, al tipo de tocamiento que se practica o en cuanto a la duración del mismo. Bonpadre pone de manifiesto la insignificancia que puede tener a los efectos del tipo penal el hecho de que simultáneamente con la prestación médica el profesional que la lleva a cabo alcance satisfacción o un desahogo sexual. Eso es irrelevante a los fines del tipo penal. Lo que importa es que haya habido un ataque a la indemnidad y ese ataque sea un ataque sin consentimiento. Con lo cual, el tema se resuelve en función de las circunstancias del caso concreto. Así ha habido pronunciamientos jurisprudenciales que han condenado por esta figura, respecto, por ejemplo, de un radiólogo que obligó a un paciente con el cual le debía practicar un estudio médico en las piernas, a desnudarse totalmente, realizar actos de tocamiento respecto del busto de la mujer afectada, etcétera, etcétera. Ahí se manifestaba en forma clara o inequívoca la desproporción, la irracionalidad, el exceso, o un aprovechamiento injusto y arbitrario de una práctica médica, no existiendo consentimiento alguno para llevarla a cabo de esa manera, en función de algo que excedía fundamentalmente la práctica que se había contratado. Entonces, se sostiene en base a esta cuestión de que el tema debe ser analizado, pero partiendo exclusivamente de una óptica objetiva, y en los casos dudosos el componente subjetivo también tendría relevancia, sosteniendo algunos autores que debe aplicarse un criterio predominantemente objetivo para catalogar un acto como atentado a la integridad sexual y encuadrable dentro de este supuesto, pero también en situaciones dudosas el aspecto subjetivo también tiene relevancia. Lo importante es que haya un acto abusivo. Y un acto abusivo es un acto antijurídico, un acto que no cuenta con permiso o conformidad. ¿Y cuándo se verifica un atentado de esta característica, una agresión sexual de estas características? El tipo legal del artículo 119, en una enumeración taxativa, aunque utiliza un giro que admite modalidades distintas a la enumerada, en una suerte de analogía intratípica, analiza los supuestos mediante los cuales se puede verificar el ataque. Con violencia, nos habla de violencia, nos habla de amenaza, nos habla de abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Comenzaremos a descomponer estas expresiones o estos elementos normativos del tipo objetivo. ¿Qué se entiende por violencia? Si lo que destacan a los abusos sexuales simples es que la gente emprende la acción dirigida a consumar el tocamiento impúdico o inverecundo
valiéndose del despliegue de una fuerza física dirigida a vencer, dirigida, ¿no es cierto?, mejor dicho, no dirigida, a la que se le contrapone generalmente una resistencia por parte del sujeto pasivo. Y aquí me quiero detener, porque los distintos autores que abordaron la temática de los delitos contra la honestidad en las viejas obras clásicas del derecho penal le daban muchísima importancia a la problemática de la resistencia. Prácticamente algunos llegaron a decir, si no hubo resistencia, hubo consentimiento. Es interesante tener en cuenta que la resistencia como elemento para la tipicidad objetiva no está prevista en la legislación argentina. Es decir, la resistencia de la gente puede ser un indicio que refleje que ha sido víctima de un ataque sexual. Pero no siempre que haya ausencia de resistencia existe consentimiento, porque puede ocurrir de que frente al despliegue violento por parte del sujeto activo, el sujeto pasivo oponga una resistencia mínima o ínfima que sea vencida fácilmente o que sea desistida en función de las circunstancias. De manera tal que aquellos criterios que hablan de una resistencia constante, seria y permanente de parte del sujeto pasivo como un elemento de ponderación para la aplicación de la figura, carecen de relevancia o incidencia en la actualidad, bastando que la gente despliegue una acción de agresión de contenido físico sobre la víctima, pero no dirigida a vencer la resistencia, sino dirigida a consumar el tocamiento o el atentado sexual. Cuando hablamos de violencia, aplicando las previsiones de nuestro Código Penal, también tenemos que hacer mención al uso de medios hipnóticos o narcóticos suministrados forzosamente o a partir de una entrega por parte del sujeto activo que se lleva a cabo por parte del autor a los fines de vencer la eventual oposición que el sujeto pasivo le realice y consumar el acto de tocamiento. Por supuesto, el concepto de violencia acá hace referencia a la violencia física, de ninguna manera a la violencia moral o a la violencia psíquica, y la violencia que eventualmente despliegue el autor para la destrucción o la eliminación de una puerta o de una materialidad predispuesta por la víctima para su defensa, no es la violencia de la cual nos habla el código, sino que eso sería un despliegue, sería catalogado como un supuesto de intimidación. Acá la violencia va dirigido sobre el propio cuerpo de la víctima. El segundo supuesto que establece el artículo 119 nos habla de la amenaza. El término, la amenaza como elemento normativo y al mismo tiempo medio comisivo del cual se vale el autor para perpetrar la conducta antijurídica, ha sido descrita por la doctrina como el anuncio de un mal grave, futuro, inminente e injusto. Ese mal puede recaer sobre la propia víctima, sobre un tercero, sobre los intereses de un tercero, e inclusive algunos autores dicen que el mal, la amenaza del mal, puede recaer sobre el propio sujeto activo, pero con actitud o con capacidad para torcer la voluntad y la libre determinación de la víctima. Por ejemplo, algunos autores hablan de que sería un supuesto de amenaza el anuncio del padre dirigido a la hija de que preste su conformidad para la acción de tocamiento bajo amenaza de que si no se va a quitar la vida. Si bien el mal se va a depositar sobre el propio sujeto activo o la amenaza del mal se va a depositar sobre el sujeto activo, tendría la aptitud para condicionar, para limitar la facultad de autodeterminación del sujeto pasivo y por ende entraría dentro de las previsiones del tipo legal que estamos analizando. Es decir, la amenaza es el anuncio de un mal futuro, grave e injusto, cuya realización depende exclusivamente de la voluntad de quien lo anuncia. Este mal es un mal futuro, con lo cual el sujeto pasivo se encuentra en una situación, en un dilema. ¿Acepta y tolera el ataque sexual o soporta ese mal cuya producción está sujeta exclusivamente a la voluntad de quien lo anuncia y es absolutamente injusto? Acá hay un condicionamiento de la voluntad del sujeto pasivo. El sujeto pasivo ve limitado o ve ajustado a la opción por resistir y se ve condicionado o determinado definitivamente a prestar su conformidad para ser depositario de actos de tocamiento en su propio perjuicio. No debemos confundir la amenaza con la intimidación. Si bien estas palabras son tratadas en la doctrina como términos análogos, sin ninguna duda se encuentran íntimamente vinculados entre sí, la amenaza es lo que provoca un estado intimidante que luego genera
la conformidad viciada, por supuesto, para que se preste el acto con contenido sexual de parte del sujeto pasivo. Acá se verifica un vínculo de causalidad. La amenaza es la que determina el ingreso de la víctima en un estado de intimidación que termina provocando en esta última su conformidad para ser depositaria de un acto con contenido, de un acto de agresión sexual que por supuesto no quiere, pero respecto al cual no puede oponerse. La amenaza también debe ser analizada en función de la capacidad intimidante que la misma tenga. Y acá también la doctrina discrepa si la amenaza debe ser una amenaza que de un prisma objetivo puede vencer la resistencia de cualquiera, o el cartabón de razonamiento para analizar la idoneidad de la amenaza debe ser un criterio subjetivo. Y en este caso, los autores mayoritariamente se pronuncian por determinar de que el análisis del juicio de idoneidad de la amenaza debe realizarse desde un punto de vista subjetivo, es decir, teniendo en cuenta exclusivamente cómo ese anuncio del mal repercutió sobre la psique del sujeto pasivo y lo determinó a prestar su conformidad para ser objeto de tocamiento o atentado o agresiones de índole sexual en su contra. El tipo legal también nos habla de abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Es decir, la figura contempla una modalidad novedosa para su tiempo, que se refiere a situaciones en donde el despliegue o el acto de agresión sexual o el acto de violencia sexual viene precedido por un aprovechamiento por parte del sujeto activo de una situación de superioridad, de control, de dominio o de incidencia respecto a la víctima en función de un vínculo de dependencia, un vínculo de poder o un vínculo de autoridad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay determinadas situaciones en donde en razón de la relación que el sujeto pasivo tiene con el sujeto activo, la posibilidad de resistirse a la voluntad de este último por parte de la víctima se encuentra relajada o se encuentra limitada. El sujeto vive en estado de temor o vive en estado de miedo, por ejemplo, de quedarse sin trabajo, por ejemplo, de ser reprendido o de ser sancionado, en función de la superioridad jurídica o fáctica que el sujeto activo tenga con respecto a él. Acá de ninguna manera nos estamos refiriendo a situaciones de acoso sexual. El acoso sexual, que es una práctica desgraciadamente muy arraigada en nuestro medio en los últimos tiempos, no es más ni menos que una proposición de realización de actos con contenido sexual que se realiza en el ámbito de una relación laboral o docente respecto de una persona que se encuentra en una situación de minusvalía respecto de la gente. El tipo legal que estamos analizando no contempla el acoso sexual como figura autónoma. Y es más, el acoso sexual no es delito en el derecho argentino. Podría ser el medio o podría ser la antesala de un despliegue abusivo que va dirigido y que se consuma en la acción de tocamiento, pero en sí mismo el acoso sexual no es delito. Sé de que en algunos estatutos respecto a determinados ámbitos, por ejemplo la administración pública, se encuentra expresamente castigado en función disciplinaria el acoso sexual de un superior para respecto de un inferior, pero no es pero no tiene repercusiones penales autónomas, salvo cuando se hace mediante un ámbito informático que vamos a ver más adelante, que se encuentra encuadrado en el delito de grooming. Pero esencialmente a esto no es lo que apunta el tipo legal del primer párrafo del 119. Por el contrario, acá estamos hablando de un abuso coactivo o intimidatorio. ¿Cuándo hay un abuso intimidatorio? Cuando yo genero una situación de temor, ¿no es cierto?, de miedo, aprovechándome de la ascendencia que tengo o superioridad que tengo en un sentido fáctico o jurídico con el sujeto pasivo, quien no puede resistirse al acto de ataque sexual en función de que tiene muy limitadas sus opciones en el caso concreto. Estamos hablando de una relación de dependencia y sin ninguna duda el término relación de dependencia debe ser tomado cuando existe una relación de dependencia. Esto se da mucho en el ámbito laboral, ¿no es cierto? En el ámbito de la ley de contrato de trabajo, donde existe un empleador y un empleado, donde una persona se ve obligada a acatar órdenes de su superior en el marco de un contrato de trabajo. También se da cuando existe una relación de autoridad. ¿Cuándo hay una relación de autoridad? Cuando algo tiene un poder de corrección y de mando respecto de otro que tiene un deber de obediencia. Cuando existe una relación de poder,
Este poder puede ser un poder jurídico o de hecho, ¿no es cierto?, cuando alguien tiene capacidad de incidir en la decisión de otro en función de un mandato, de una superioridad, etc. Es decir, el elenco de alternativas que la figura contempla son muy variadas, muy amplias, pero se refiere al aprovechamiento de situaciones en donde el vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no es un vínculo horizontal, sino un vínculo vertical y aprovechando ese vínculo o esa relación se perpetúa la acción tal cual la conocemos. Otra modalidad que la figura contempla es la modalidad, dice, otra forma comisiva que la figura contempla, dice, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. ¿Qué surge de esta expresión tan amplia? Primero que el consentimiento opera como causal de atipicidad tal cual lo relatamos antes. Si hay consentimiento previo, expreso, válido y libre por parte de un sujeto capacitado para prestarlo, ¿no es cierto?, que no es el menor de 13 años, la acción no tiene relevancia penal. Ahora, hay determinadas situaciones en que el consentimiento no puede ser prestado y son múltiples estas situaciones que se pueden dar en el plano de la práctica. Por ejemplo, la doctrina toma como ejemplo el abordaje sorpresivo, el tocamiento sorpresivo o el despliegue engañoso de parte del sujeto activo para con el sujeto pasivo, anunciando una actitud y después que se traduce en otra. Quien amaga dar un beso o un abrazo termina realizando una acción de tocamiento, por ejemplo, en el busto de una mujer. Es decir, hay múltiples situaciones en las cuales el sujeto pasivo no está preparado para resistir y se ve sorprendido en su buena fe y eso se traduce en un ataque de contenido sexual. Pero hay otras situaciones que son más claras, por ejemplo, cuando el sujeto pasivo se encuentra privado de la razón o de un sentido. Actualmente, el tipo legal no habla de estos dos supuestos que sí estaban alojados en la vieja figura del abuso deshonesto y en la figura del delito de violación, pero que perfectamente encuadrarían dentro de este giro o esta expresión inserta en el tipo objetivo. Por ejemplo, si tenemos un sujeto pasivo que se encuentra privado de la razón, estamos hablando de un elenco de casos en donde la víctima es portadora de una minusvalía mental que hace que no entienda muchas veces o que no esté capacitada para entender el significado del acto o que se está celebrando con su cuerpo. Estamos hablando de supuestos de insuficiencia de facultades o supuesto de alteración morbosa, lo que serían los casos de inimputabilidad de nuestro Código Penal en el artículo 34. Acá tomaríamos prestado la lista de enfermedades o de supuestos de incapacidad que nos da, por ejemplo, la medicina forense, supuesto de imbecilidad, de idiocia, de idiotez, etc. Casos en donde el sujeto pasivo está reducido, o tiene reducidos o está sujeto a una minusvalía intelectual que hace que su capacidad de resistencia o su voluntad se encuentre disminuida frente al embate del sujeto activo. Pero hay también otro elenco de casos en donde el sujeto pasivo se encuentra privado de un sentido, que son aquellos casos en donde, por una cuestión accidental y si se quiere hasta temporaria, e incluso no provocada por el agente o por el autor, la víctima se encuentra no se encuentra en contacto con el espacio que la circunda. Imagínense, por ejemplo, una mujer ebria, una mujer narcotizada, pero por consumo voluntario, estamos hablando, que se desmaya como consecuencia de la ingesta de alcohol y aprovechando esa situación de desmayo, el sujeto activo la aborda y realiza un tocamiento impúdico. En este caso estamos hablando de alguien que no, por las condiciones particulares que se encuentra, en estado de somnolencia, narcotizada o ebria, no puede oponer resistencia, no puede prestar su conformidad, ni siquiera puede prestar su conformidad. Y acá claramente hay una ausencia de consentimiento, ¿no es cierto?, derivado del propio cuadro de situación. En ese marco, a ese elenco de situaciones se refiere la figura bajo análisis. La acción típica, entonces, habíamos visto en cualquiera de estas formas, por violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio, cualquier supuesto en donde por cualquier causa no puede prestar el consentimiento, el sujeto activo toma contacto físico con el sujeto pasivo, realiza acciones de tocamiento con significado sexual, el sujeto pasivo no presta la conformidad, pero hay un elemento negativo de ponderación relevante. No opera
la penetración. Aquí no existe penetración ni con el miembro viril ni mediante la introducción de algún tipo de elemento u objeto en el cuerpo de la víctima. Sí hay actos de atentado a la intangibilidad sexual del sujeto pasivo, pero que no implican la existencia de penetración. Esta figura que estamos analizando es una figura dolosa, por supuesto, desde el punto de vista subjetivo. Es una figura en donde el sujeto activo, al momento de desplegar la acción típica, sabe que está atentando contra la libertad sexual del sujeto pasivo, sabe que no cuenta con la conformidad o con el consentimiento de parte de éste. ¿Qué pasaría si existe un error respecto de la actitud que la víctima le refleja? Sería un error respecto a la conformidad o aquiescencia, sería un error que podría tener incidencia respecto de la tipicidad. La figura que estamos hablando es una figura que puede llevarse a cabo con dolo directo y algunos también admitirían el dolo eventual, pero bajo ningún punto de vista sería pasible de llevarse a cabo de reproche mediante una forma imprudente o culposa. Se consuma con el contacto físico según la forma que el mismo se dé y en función de ser un delito que afecta a la libertad sexual, algunos admitirían la tentativa. Por supuesto que en forma concursal con esta figura y como consecuencia del hacer de la gente podrían presentarse algunos problemas de concurso, ¿no es cierto? Si las lesiones que se generan en el despliegue de la violencia no superan el umbral del artículo 89, estamos hablando de un concurso aparente respecto de esta figura con la del artículo 89 y la reprochabilidad o la pena estaría contemplando la lesividad mínima emergente del comportamiento del autor. De manera tal de que es una figura que también tiene una repercusión importante en el derecho penal argentino. La otra figura importante que nuestro Código Penal contempla se encuentra alojada en el segundo párrafo del artículo 119 y también han sido objeto de una incorporación novedosa por la reforma del 99. Estamos hablando del abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante. Leamos qué dice el 119. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancia de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Acá estamos hablando de un abuso en el término de atentado o ataque sexual sin penetración, pero que por las características de su realización o por su duración, ¿no es cierto?, tiene una mayor penalidad. Noten ustedes que la figura básica tiene un rango de pena de 6 meses a 4 años, que hemos descrito recién, y esta figura que estamos abordando ahora tiene un rango de pena que va de 4 a 10 años de reclusión o prisión. Y el fundamento de la mayor penalidad, ¿en qué reside? En la modalidad comisiva adoptada por el autor. Acaban las mismas consideraciones que hemos hecho respecto al sujeto activo y al sujeto pasivo, pero el centro neurálgico de esta figura se verifica en el accionar comisivo del autor o del agente. Acá el abuso sexual, el acto de agresión sexual, el acto de ataque de contenido sexual protagonizado por el autor, es materializado, es llevado a cabo en una situación de grave ultraje respecto del sujeto pasivo. La expresión sometimiento gravemente ultrajante ha sido objeto de algunos cuestionamientos por parte de la doctrina, sobre todo porque vulneraría el principio de máxima taxatividad y precisión terminológica. ¿Qué se entiende por sometimiento gravemente ultrajante? Si yo hablo de un sometimiento, hablo de una cosificación. ¿De quién? Del sujeto pasivo. ¿Por parte de quién? Del autor o del agente, que trata a la víctima como si fuera una cosa, que la limita, que la instrumentaliza en exceso, que la reduce a sus propios designios, que la controla, la somete a su acción y voluntad. Es decir, la transforma, la coloca como si fuera una cosa inanimada, como si fuera una cosa carente de personalidad. El sometimiento implica eso, la supresión de la voluntad del otro, gravemente ultrajante. ¿A qué se refiere? A una desproporción, a una irrazonabilidad de la conducta. Cuando hablamos de ultraje hablamos de un atentado contra la dignidad del otro. Son abusos sexuales que se caracterizan porque la víctima es cosificada en extremo, porque la víctima es humillada, es pasible de un tratamiento indigno, desproporcionado e irrazonable. ¿Cuáles serían los casos? De acciones de abusos prolongadas en el tiempo, en presencia de sus hijos, de familiares, en lugares públicos, ¿no es cierto?
sometida a una situación de cosificación extrema. Durante mucho tiempo, el abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante fue la figura a la cual echaron mano muchos autores para catalogar y penalizar conductas atentatorias contra la libertad sexual que no se traduzcan en penetración o en conductas en las cuales existía una duda respecto de cómo catalogarlas, sobre todo particularmente la problemática de la felatio inore o aquellas conductas que consisten en obligar a la víctima a practicarle al sujeto activo sexo oral, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en este elenco de situaciones? Es decir, si estas conductas eran catalogadas como un supuesto que encuadraba dentro del artículo 119, pero en el tercer párrafo, es decir, la modalidad más grave, el viejo delito de violación, hoy llamado abuso sexual con acceso carnal, o por el contrario, este tipo de conductas, al no ser supuestos de acceso carnal, conforme a la interpretación que sostenían estos autores, Dona entre ellos, encuadraban dentro del segundo párrafo del artículo 119. Lo mismo que la introducción de elementos de un consolador o de elementos punzantes en las zonas genitales, en las zonas vaginales, la introducción de objetos en el cuerpo de la víctima, etc. Para la mayor parte de la doctrina, este tipo de prácticas vulnerantes de la libertad sexual encuadraban dentro del segundo párrafo del artículo 119 y no en el tercer párrafo que es el actual delito de abuso sexual con acceso carnal, figura que algunos siguen llamando delito de violación. En ese contexto, entonces, la figura del segundo párrafo del artículo 119 tenía una razón de ser, tenía una motivación. No había sido dejada vacía de contenido en cuanto al ámbito de reproche. Y la acción en sí misma era una acción de abuso sexual, pero con sometimiento gravemente ultrajante, por la duración o por las condiciones de realización de la acción. Cuando hablamos de duración, hablamos de una acción, como dije hace un rato, de abuso prolongada en el tiempo, que puede traducirse en la faz práctica en la reiteración de conductas, pero que se encuentran concatenadas entre sí y conforman a los fines jurídicos un acto único, o conductas que, si bien se ven espaciadas, están dominadas por un patrón único de finalidad de parte de la gente. Es decir, hablamos de una acción que se prolonga en el tiempo. Cuando se consumaría, cuando cesaría de cometerse ese comportamiento. También por la forma en que ese comportamiento es realizado puede ser un comportamiento que se traduce en un acto único, fácticamente hablando, pero que es celebrado, por ejemplo, en presencia de terceros, en un lugar público, a la vista de todos, acompañados de insulto, degradación, escupitajos, golpes, bromas, burlas, laceraciones, etc., independientemente de la posibilidad del concurso. Es decir, si hablamos de un ultraje grave, hablamos de un ataque a la dignidad de la persona más allá de lo que significa el ataque a su libertad sexual. La tercera figura, que es igualmente importante, o mejor dicho, es la más importante, no igualmente, es muchísimo más importante, es el viejo delito de violación, hoy llamado abuso sexual con acceso carnal. Esta figura dice, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediante las circunstancias del primer párrafo hubiere exceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Es decir, acá estamos hablando de la modalidad más grave del elenco de abusos que contempla el artículo 119. Y esta figura ha reemplazado el viejo delito de violación. Pero la ha reemplazado con una modalidad distinta en cuanto a su faz comisiva y en cuanto a quiénes pueden ser sujeto activo y sujeto pasivo. Empecemos por el tipo objetivo. Dice, el que, cuando mediante la circunstancia del primer párrafo, es decir, hay un reenvío de las modalidades comisivas, se habla de un abuso sexual con violencia, con amenaza, con abuso coactivo e intimidatorio, o cuando se perpetúa de una forma en que el sujeto pasivo no puede prestar el consentimiento. Así, esta figura del 119 debe ser integrada con las previsiones del primer párrafo. Hubiere acceso carnal. Entonces vamos a empezar a descomponer quiénes pueden ser sujeto activo y quiénes pueden ser sujeto pasivo. Sujeto activo de este delito, ya me atrevo a adelantar y lo digo, puede ser cualquiera. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Este es el primer cambio de relevancia que la figura tiene en función de su antecesora hasta el año 1999. Durante mucho tiempo, y recuerdo cuando a mí me explicaron la materia,
se decía que el delito de violación, que es la figura a la cual reemplaza esta que estamos desarrollando, es un delito de propia mano. ¿Esto qué significa? Que solamente podía ser llevado a cabo en forma directa o inmediata, sin admitirse la autoría inmediata, vale el juego de palabras, por un hombre con pene. Me acuerdo que así me lo expusieron en clase. Es decir, que el sujeto activo, que este delito era patrimonio del hombre, el hombre que atentaba sexualmente contra la mujer mediante la introducción no consentida de su miembro viril, mediante la acción de penetración. De manera tal de que este delito solamente admitía inicialmente como sujeto activo al hombre, no admitiendo, por ejemplo, a la mujer. Sin embargo, la redacción del tipo legal ha cambiado, ha mutado. Ahora dice no accediera carnalmente como modalidad comisiva, sino que habla de que hubiere acceso carnal. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto del concepto de acceso carnal. Porque cuando el tipo legal habla de acceso carnal, el término acceso carnal amerita varias consideraciones. Primero, cuando se habla de acceso carnal, se habla de acceso en la carne o con la carne. Primera cuestión. Y segundo, ¿qué es el acceso carnal? En primer término, el acceso carnal, como era contemplado en el viejo derecho romano, el derecho medieval, es la penetración del miembro viril masculino en el cuerpo, en la cavidad vaginal de la mujer. Es decir, acceso carnal era sinónimo de yacimiento, de cópula, de coito. Es decir, introducción del pene en la vagina. Posteriormente, y como consecuencia de los cambios culturales, también se consideró como acceso carnal la introducción del miembro viril masculino en el orificio anal, admitiendo que el ano era una cavidad receptiva análoga a la vagina e inclusive portaba glándulas erógenas que permitía que también el acceso carnal pudiera ser materializado mediante esta vía. De manera tal de que lo que caracterizaba en un sentido histórico al acceso carnal era que la introducción del miembro viril masculino en el ano o en la vagina de un hombre o de una mujer esencialmente. Sin embargo, los cambios culturales, la modificación de las prácticas sexuales, ha hecho que también se consideren como acceso carnal actos que no implican la introducción del miembro viril masculino en el orificio vaginal o anal de la mujer o del hombre, según su caso, sino también la introducción de elementos sustitutivos del pene, como un consolador, como un artefacto sexual, u otro tipo de objetos que tienen con significancia sexual, que implican la realización de actos con significancia sexual. De manera tal de que se mutó de un concepto de acceso carnal en un sentido histórico a un concepto de acceso carnal en un sentido normativo. Pero ¿qué pasa en nuestro código? En nuestro código, si ustedes analizan la estructura del 119, no se requiere que el sujeto activo lleve a cabo, que acceda carnalmente a la víctima, sino que lo que reclama que como que en el acto mismo de abuso hubiere un acceso carnal. ¿Esto qué significa? Que debe existir una penetración. Una penetración que la mayor parte de las veces lleva a cabo el sujeto activo respecto de la víctima sin su consentimiento. Pero ocurre otras veces, y es perfectamente admisible, de que sea el sujeto pasivo el que se ve obligado a penetrar al sujeto, a quien reviste la calidad de sujeto activo, en contra de su consentimiento. ¿Por qué? Porque el acceso carnal ya no es interpretado como acceder con la carne, sino que se accede en la carne, ¿no es cierto? Y ya no se lo interpreta en un sentido histórico como sinónimo de yacimiento y de cópula, sino en un sentido de introducción, ¿no es cierto?, del pene, del miembro viril, en cualquiera de los orificios naturales del cuerpo, y en un concepto similar, equiparable a los fines de la pena, la introducción de un artefacto o de un objeto en el cuerpo del sujeto pasivo sin su consentimiento. De manera tal de que se interpreta que sujeto pasivo de este delito puede ser cualquiera, es decir, un hombre y una mujer, como también sujeto activo puede ser un hombre o una mujer. Es decir, es un delito con titularidad activa o pasiva indiferenciada. La acción típica ya la hemos descrito. ¿En qué consiste? En abusar sexualmente, acceder carnalmente, abusar sexualmente a la víctima con violencia, con amenaza, con abuso coactivo e intimidatorio o cualquiera de las formas del artículo 119, mediante la realización de un acto en donde hubiere un acceso carnal. Es decir, que lo que determina la consumación de la figura es la penetración. Sea una penetración completa, sea una penetración parcial, haya habido erección del miembro viril, por ejemplo, o no lo haya habido eyaculación
o no, se haya verificado el uso de un profiláctico o no, lo importante es que se haya materializado la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima del sujeto pasivo, en la mayor parte de las veces que vamos analizando. Otro elemento importante en la figura, fíjense que dice: cuando mediada las circunstancias del primer párrafo hubiera acceso carnal por cualquier vía. Es decir, la ley 27, permítanme, 352, publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo del 2017, puso fin a la discusión que existía respecto a la problemática de la felatio in ore. Es decir, habíamos visto, recordarán ustedes, que algunos autores consideraban a la felatio in ore como un supuesto que podría ser perseguido criminalmente al amparo del segundo párrafo del artículo 119 porque no existía un acceso carnal. Bueno, ahora el legislador ha tomado una posición, ha incorporado un concepto de acceso carnal en un sentido normativo y valorativo y ha considerado como acceso carnal tanto la introducción del miembro viril masculino en el orificio anal vaginal como así también en el orificio en la boca, con lo cual la felatio in ore, consistente en obligar a la víctima a que le practique al sujeto activo sexo oral sin su consentimiento, ¿no es cierto?, implica fundamentalmente una acción de abuso sexual con acceso carnal que encuadra dentro de la modalidad más gravosa del tercer párrafo del artículo 119. Esto es importantísimo para tener en cuenta porque se deja de lado en función de la finalidad prevista por el legislador, se deja de lado toda discusión existente en la doctrina, había opiniones discrepantes en este sentido, respecto de qué ocurre con la felatio in ore, si entra dentro del tercer párrafo, como se sostuvo por algunos autores hasta la reforma del 2016, o entraba dentro del segundo párrafo. Ahora ese tema ha sido zanjado y el obligar a otro a practicar sexo oral, obligar a la víctima a practicarme sexo oral, ¿no es cierto?, mediante amenaza, violencia o alguna de las modalidades que hemos descrito, constituye un supuesto agravado de abuso sexual que encuadra dentro del tercer párrafo del artículo 119. Pero también ha habido una equiparación al acceso carnal a los fines de la pena, consistente la misma en la introducción de objetos, ¿no es cierto?, o de partes del cuerpo en la zona anal o vaginal. Fíjense cómo dice la fórmula legal. O realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo para alguna de las dos primeras vías. ¿Qué se entiende por actos análogos? Actos similares, parecidos o con el mismo significado que el acto de penetración, ¿no es cierto? Pero en vez de introducir el miembro viril, se introduce un objeto. ¿Qué se entiende por el concepto de objeto como elemento del tipo objetivo? El objeto no es más ni menos que la materialidad o un elemento material que es utilizado por el autor para llevar a cabo una acción de penetración. Es decir, es un objeto que sirve como sustitutivo del pene. Puede ser un consolador, puede ser un objeto no fabricado como elemento de satisfacción sexual, pero que puede servir o puede ser utilizado con ese objetivo. Una verdura, una hortaliza, un cilindro, etc. Es decir, cuando la ley se refiere a objetos, se refiere a cualquier tipo de objeto, pero utilizado como sustitutivo del pene, como para exteriorizar una acción de penetración respecto de la víctima. Y debe ser introducido en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. También se encuentran equiparados al acceso carnal a los fines de la pena la introducción de los miembros del cuerpo, es decir, de la lengua, de una parte del cuerpo, perdón, de la lengua, de las manos, de un brazo, de un pie, de un dedo, en el interior de la cavidad anal o vaginal. La introducción de otros elementos, las acciones en otros orificios del cuerpo, que no sean los orificios mencionados en el tipo objetivo, podrán tener repercusión a los fines de alguna de las otras acciones de abuso previstas en el primero o en el segundo párrafo, pero de ninguna manera en el tipo legal que estamos analizando. Esta figura es una figura que requiere como acción de perfeccionamiento la introducción del pene en la vagina, en el ano o en la cavidad bucal, o la introducción de un objeto en la cavidad o de una parte del cuerpo en la cavidad anal o bucal. No es necesario que la introducción sea total, puede ser parcial. Como dije hace un rato, no es necesario que opere la eyaculación, tampoco es necesario que el miembro se encuentre, por ejemplo, erecto, basta que se produzca la introducción en contra de la voluntad del sujeto
del sujeto pasivo. Seguramente atrás escucharán algunos ruidos. Bueno, entiendan ustedes que estoy grabando desde mi casa en momentos de cuarentena con mis hijos pequeños, así que sepan disculpar si en el momento de la exposición se filtran algunas expresiones, tal como me viene ocurriendo con otros videos que estoy subiendo y que sé que ustedes me están entendiendo, dado que todos estamos en situaciones excepcionales, ¿no? Así que si escuchan algún ruido, viene de la mano de ese marco de circunstancias. Les decía entonces, el delito se consuma cuando se produce la cópula, el yacimiento, aun cuando no esté completo en su totalidad. No constituye un acto de consumación, por ejemplo, la eyaculación intrafémora, es decir, que no se materializa mediante la introducción del pene en la vagina, sino que hay una expulsión del semen en forma previa, puede reflejar una tentativa o puede ser un abuso sexual simple o con sometimiento gravemente ultrajante según el caso. Pero lo importante es de que haya habido un ultraje sexual traducido en un ataque grave en el interior del cuerpo del sujeto pasivo mediante la introducción del pene. Por supuesto que la figura admite la tentativa. A nivel de tipo subjetivo es un delito claramente doloso, hay una intencionalidad de la gente de acceder carnalmente al sujeto pasivo sin su voluntad o hacerse acceder carnalmente sin la voluntad de la víctima, porque reitero, ya dijimos que el autor no necesariamente que él introduzca su pene, sino que puede darse situaciones en la que ¿cómo es? Sea alguien obligado a penetrar al sujeto activo y no ser penetrado porque la figura ya ha cambiado, porque lo que se protege esencialmente es la libertad sexual. Otra cuestión no menos importante es, de esta manera dijimos entonces que es un delito doloso, admite el dolo directo, no hay ningún tipo de duda con respecto a esto y se consuma con la penetración. A continuación del desarrollo de los dos primeros tres párrafos del artículo 119, el legislador ha incorporado las modalidades agravadas. Dice, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión, sí, y enumera los supuestos que ahora vamos a ver. La primera observación que uno puede realizar respecto de la figura y que llama la atención es que haya una equiparación de pena en relación a los agravantes cuando estamos hablando del abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, como si fueran dos figuras similares, y son figuras absolutamente distintas, inclusive en términos de gravedad del ataque sexual, con lo cual darle un tratamiento equivalente a una y a otra en términos de penalidad, independientemente de la mayor gravedad que intrínsecamente cada una de ellas tenga, ¿no es cierto?, me parece un desacierto desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, el elenco de gravámenes que contempla la figura es de variada forma. En algunos supuestos por el medio comisivo, en otros por la naturaleza del resultado alcanzado, en otros casos por la calidad del sujeto activo y el vínculo que tenga con la víctima, etc. Vamos a analizarlo un poquito y vamos a intentar explicar su significado en concreto. Dice, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, se refiere al abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. La pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión, sí, 2 puntos. A. Resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima. ¿Qué es esto del grave daño? Primero y principal, el daño en el cuerpo o en la salud debe emerger causalmente del ataque, de la acción de agresión protagonizada por el autor. Es decir, que debe haber un vínculo de causalidad. Debe ser un daño previsible, debe ser un daño previsible o que debía haber sido previsto por el sujeto activo al llevar a cabo la acción de sometimiento o el acceso carnal propiamente dicho y elegir una modalidad de ataque. ¿Qué es esto de grave daño en la salud o mental de la víctima? Grave daño en la salud física se refiere fundamentalmente a cualquier tipo de desequilibrio en la estructura corporal del sujeto pasivo, que esencialmente se encuadrarían dentro de este caso de daños físicos o psicológicos, todos aquellos daños que podrían ser encuadrados a partir del artículo 90 o 91 del Código Penal. Pero no hay un reenvío a las previsiones de los artículos 90 o 91. Los autores han considerado que la gravedad se meritúa parangonándola con el criterio que utiliza el Código al considerar como lesiones graves aquel elenco de supuestos enumerados en el artículo 90
de dicho cuerpo legal. Pero de ahí para adelante, toda lesión, ¿no es cierto?, sea que encuadraría dentro de las previsiones del artículo 90 o encuadraría dentro de las previsiones del artículo 91, es considerado grave a los fines de la aplicación de esta agravante. Ahora, ¿cómo es ese resultado? Ese resultado, de mi punto de vista, no es un resultado preterintencional, porque si hablamos de un resultado preterintencional en el sentido de que el sujeto directamente no dirige su comportamiento a generarlo, pero se le representa como probable o como posible, de manera tal de que este agravante puede ser aplicado en casos en donde se verifica un dolo directo en cuanto a la consumación de la acción principal, abusiva por cierto, y un dolo eventual en cuanto a la provocación de un resultado, no querido directamente, pero previsto y previsible y por ende tolerado y aceptado. Con lo cual puede haber dolo directo respecto del abuso y dolo eventual respecto del mayor daño físico o mental provocado. No me cierra el punto de vista de la pena que si el resultado buscado es un resultado imprudente o culposo, como decían algunos autores, se le aplique tamaña repercusión penal, porque sería un resultado no querido. De manera tal de que cuando el resultado obedece a una imprudencia, a una negligencia o una ausencia de control de parte, de la medida del ataque por parte del sujeto pasivo, para mí tendría que haber un concurso ideal con las lesiones culposas según se diera en el caso concreto. Pero bueno, no quiero entrar en disquisiciones dogmáticas que pueden llegar a generar algún tipo de confusión y habría que analizarlo en el caso concreto. El segundo supuesto dice, el hecho fuere cometido por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. En este segundo supuesto del inciso B o del apartado B del último párrafo del artículo 119, contempla una mayor penalidad respecto de aquellos sujetos activos que tienen con respecto a la víctima un determinado vínculo. Habla de ascendiente o descendiente, afín en línea recta o hermano. Este primer tramo de la oración permite catalogar o establecer el fundamento de la mayor penalidad en un vínculo de parentesco respecto del sujeto activo con referencia al sujeto pasivo. Y ese vínculo, y al hablar de ascendiente, estamos hablando de padre con respecto al hijo, y con respecto al padre, abuelo, bisabuelo, nieto, bisnieto, etc. Hablamos de descendiente en el mismo sentido. Desde mi punto de vista, existiendo una subrogación jurídica a partir de la adopción plena, cuando hablamos de ascendiente o descendiente hablamos de un vínculo de parentesco, pero no de consanguinidad, con lo cual la violación del adoptante por el adoptado estaría contemplada como una modalidad agravada. Se habla también de afín en línea recta, estoy hablando del parentesco político, por ejemplo, mi suegra, ¿no es cierto? Mi suegra, mi yerno, por ejemplo. Estamos hablando también del hermano. Hermano también existe un vínculo de parentesco, pudiendo ser un hermano unilateral, puede ser un hermano bilateral, ¿no es cierto? Habla de tutor. ¿Quién es el tutor? Aquella persona nombrada por el magistrado para la representación del incapaz, de una persona declarada incapaz para ejercer por sí sus derechos. En este caso el fundamento obedece a la violación de los deberes de cuidado, de protección y de asistencia que el tutor le debe respecto a la persona bajo su cuidado. También se habla del curador. El curador también es una figura contemplada en el Código Civil y Comercial para la representación, administración y gestión de una masa de bienes. En este caso también existen determinados vínculos o que hablan de cuidado, de protección y de asistencia, en los cuales existe un aprovechamiento. Se habla también de ministro de algún culto reconocido o no y encargado de la educación o de la guarda. El término ministro de algún curso reconocido o no fue un acierto de la reforma de la ley 25067. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, 087, perdón, porque antes el Código Penal hablaba de sacerdote y parecía que solamente estaban contemplados como agravantes los sacerdotes del culto católico apostólico romano o del culto anglicano, por ejemplo, pero no así los ministros protestantes o los rabinos de la religión hebraica. Desde mi punto de vista, entonces, hablar de ministro de un culto reconocido o no por el Estado se refiere a permite incorporar al sacerdote, al rabino, al pastor protestante, sea de una iglesia inscripta o no en el registro de cultos del Ministerio del Interior de la Nación y de Cultura. En ese caso,
El fundamento de la mayor pena radica en que se trata de sujetos que mantienen generalmente con la víctima una relación de proximidad, una relación de confianza, una relación de padrinazgo, una relación de consejo, que de alguna manera se ve subvertida o se ve aprovechada por el autor para vulnerar la intangibilidad sexual del sujeto pasivo. Es decir, no basta simplemente revestir la condición o la calidad en este caso, sino que tiene que haber un vínculo que sirva de sustento a la aplicación del agravante. En función del vínculo que el sujeto activo tiene con el sujeto pasivo y de la desnaturalización de ese vínculo y del aprovechamiento de la confianza edificada a partir de la relación de culto que se tiene entre el sacerdote, por ejemplo, y el feligrés, se verifica la acción. Entonces, eso es lo que la ley pretende castigar. Lo mismo cuando se habla de persona encargada de la educación o de la guarda. Acá estamos hablando de la relación que puede tener, por ejemplo, el aprovechamiento de la relación de autoridad o de confianza o el vínculo que pueden tener, por ejemplo, un docente con un alumno, sea un docente de la primaria, de la secundaria, aún puede ser también un docente permanente o transitorio. También persona encargada de la guarda, nos referimos a determinadas formas de guarda de hecho o guarda jurídica con cierta permanencia, que hace que el sujeto activo se aproveche de un vínculo de relación cercana con el sujeto pasivo para abordarlo sexualmente. Es decir, estamos hablando de un elenco de personas que son depositarias de deberes específicos de respeto, de cuidado, de protección, de seguridad, y que desoyendo esos deberes y aprovechándose del vínculo que tienen con el sujeto pasivo, consuman algunas de las acciones criminales que menciona el tipo legal que estamos analizando. Continúa la figura en el inciso C. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. ¿Qué se entiende con esto de tuviera conocimiento de una enfermedad de transmisión grave? Acá lo que la ley pretende es evitar la proliferación de una enfermedad contagiosa mediante el contacto sexual. Es decir, cuando hablamos de una enfermedad de transmisión sexual grave, nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que pueden ser objeto de contagio a partir del contacto sexual, como la sífilis, como la blenorragia, como la gonorrea, como el chancro, como el SIDA, por ejemplo, que a partir del contacto sexual se puede verificar la transmisibilidad de la patología. Pero es necesario, el tipo legal reclama no solamente que el sujeto activo porte esa enfermedad y por ende sepa que la está portando, sino que se haya producido un peligro cierto y real de transmisibilidad de la enfermedad. Acá radica el fundamento del agravante. Y acá hay que verificar cómo se consumó el acto sexual, porque si el sujeto activo llevó a cabo el abordaje sexual de la víctima, portando, por ejemplo, un profiláctico, ¿no es cierto? Y que es un medio seguro para evitar la transmisibilidad de una enfermedad de contenido sexual, en esos casos no se verificaría el agravante porque no se daría el peligro cierto y concreto derivado de la celebración del acto sexual en las condiciones que el tipo legal no quiere que se realicen. Es decir, no basta que el sujeto activo porte una enfermedad sexual, sino que además de portarla, debe haber obviado o relajado o incrementado el riesgo de transmisibilidad de la misma a partir, por ejemplo, de un acto sexual descuidado cuando se produce el ataque de contenido lesivo respecto a la víctima. El hecho, dice el inciso D, el hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas. Bueno, la primera parte hace referencia a un fundamento de agravante en razón de la mayor potencialidad ofensiva del sujeto activo. El sujeto activo es más peligroso y el hecho tiene una mayor carga criminógena cuando concurre en el ataque sexual en concurso con otra persona o con otras personas. Es necesario que cometieran el hecho en forma conjunta, dos o más personas. ¿Qué significa cometer el hecho en forma conjunta? Bueno, a ver, acá el atentado o el ataque sexual, según la forma comisiva, sea con sometimiento gravemente ultrajante o con penetración, puede ser llevado a cabo en forma simultánea por dos o más personas o dividiéndose las tareas en función de un acuerdo. Uno ejerce violencia y otro lleva a cabo, por ejemplo, el acto de penetración. Lo importante es que cuando el tipo legal habla de comisión conjunta es de que dos o más personas hayan tomado parte en la ejecución del accionar criminal y esto hay que analizarlo según la modalidad en cómo ese accionar se lleva a cabo.
Esto determina un mayor poder ofensivo del autor y un menor poder de defensa de la víctima. Y ahí estriba la razón de ser de la aplicación del agravante. Por supuesto que la existencia de una maniobra de instigación no implica tomar parte en el hecho, aunque puede ser una forma de participación en el mismo. Cuando habla de acto cometido por dos o más personas, hablamos de un supuesto de coautoría. Y si hablamos de que el delito, por ejemplo, de abuso sexual con acceso carnal ha perdido la condición de delito propia, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que el acto, en un sentido dogmático, sea ejecutado por dos o más personas en función de un plan de codominio funcional del hecho y de división de tareas. O fuera cometido con armas. ¿A qué se refiere con armas? Con cualquier tipo de elemento con aptitud para incrementar el poder ofensivo de la del autor y reducir el poder defensivo de la víctima. Cuando hablamos de armas propias o armas impropias, puede ser un arma de fuego. Es necesario que el autor lleve a cabo el ataque sexual valiéndose del arma, es decir, sirviéndose de ella, utilizándolo como elemento para el despliegue de la violencia o para la ejecución de la especie intimidante. El hecho de portar el arma no implica su uso. Alguien usa o ataca con un arma cuando se vale de ella, cuando a partir del uso del arma rompo la resistencia del sujeto pasivo o genero un estado de intimidación en este último, que hace que él mismo acepte el atentado o el ataque. El hecho de exhibir un arma como modalidad para desplegar la acción violenta, sea en el supuesto del segundo párrafo o en el tercero, es fundamentalmente una forma agravada que encuadraría dentro del caso que estamos analizando. El inciso E nos dice: el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Este tipo legal encuentra su fundamento en que los autores, los que pueden ser destinatarios de la aplicación de este agravante, son todas personas que han aceptado voluntariamente erigirse como garantes de la protección de determinados deberes específicos de seguridad y de cuidado para con la comunidad en su conjunto. Y abusando y desoyendo ese deber, ¿no es cierto?, perpetran y llevan a cabo el accionar criminal. El tipo legal está hablando de fuerzas policiales. ¿Qué se entiende como bajo el concepto de miembro de fuerzas policiales? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las fuerzas provinciales de cada uno de los estados federales argentinos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros de la Policía Federal. También como integrante de Fuerza de Seguridad reconoceríamos a los integrantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la llamada Policía Nacional Aeroportuaria o Aeronáutica Nacional, según como se la llame. Es decir, son integrantes, pero no basta la condición o la calidad de miembro. El acto de abuso sexual debe ser llevado a cabo aprovechándose, ¿no es cierto?, de la situación, de la función que se detentan. Recuerden ustedes que, por ejemplo, un policía tiene facultad de detención a un sujeto en flagrancia. Imagínense, por ejemplo, un acto de abuso sexual llevado a cabo por personal policial, teniendo como situación previa la detención del sujeto pasivo por averiguación de antecedentes o en supuesta imputación de la comisión de un delito en flagrancia. Ahí hay un acto de abuso en aprovechamiento de las facultades que el sistema jurídico le asigna a este tipo de actores para que custodien y protejan los bienes jurídicos ajenos, y en vez de tutelarlo y protegerlo, hay un aprovechamiento de ese rol de superioridad jurídica que el cargo que detentan le asigna. Es decir, no basta la condición del autor para que se dé. Debe haber una perpetración del ilícito de los ilícitos que estamos mencionando, ¿no es cierto?, con ocasión y con motivo del ejercicio de la actividad funcional. Ahí está el funcionamiento, la razón de ser de la aplicación del agravante. Dice también, en el inciso F, el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. ¿A qué se refiere? Aquí el legislador ha tenido en cuenta situaciones muy habituales que se dan desgraciadamente en el plano de la realidad, donde el acto sexual o el abuso sexual es llevado a cabo por una persona que convive con el sujeto pasivo en función de un vínculo que puede tener, por ejemplo, con alguien cercano al sujeto pasivo. Estoy hablando, por ejemplo, del concubino o el esposo de la madre de la víctima,
¿no es cierto?, el novio, es decir, alguien que está en proximidad física o en contacto cotidiano con el sujeto pasivo y que inclusive edifica o construye con la víctima una relación de confianza, una relación de respeto, erigen lo que se llama en la actual dogmática una comunidad de vida. Al amparo de ese marco de circunstancia, el sujeto activo lleva a cabo una acción de abuso, aprovechándose de la cercanía, de la proximidad o del contacto que tenga con la víctima y consuma el acto. Por supuesto, en este caso la víctima debe ser menor de 18 años y debe ser y el sujeto que lleva a cabo el accionar criminal debe ser alguien que convive con la misma. ¿Qué significa convivir con la misma? Que pernocta con ella, que habita el mismo espacio, que vive en las mismas casas. Acá también la situación debe ser analizada desde el punto de vista de la circunstancia del caso concreto. Hasta aquí hemos enumerado todas las modalidades, todos los agravantes que se aplican respecto al abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y del abuso sexual con acceso carnal. Me restan dos cuestiones que son interesantes para analizar y que están por fuera de los elementos de agravante, pero que merecen un tratamiento autónomo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las situaciones de abuso sexual con acceso carnal realizadas entre cónyuges? ¿Están reprochadas por el ordenamiento jurídico? ¿No lo están? ¿Qué ocurre en ese marco de circunstancia? Sin ninguna duda, durante mucho tiempo el tema dio lugar a una rica discusión en la dogmática. Inclusive algunos autores, con sustento en el denominado débito conyugal, hablaban de un derecho del esposo a acceder carnalmente a la mujer por vía vaginal, aún contra la oposición de parte de ésta, en función de los deberes de débito conyugal que emergerían del Código Civil, ¿no es cierto?, de los cónyuges entre sí. En este caso puntual, solamente no estaría justificada la acción de agresión sexual, decían algunos autores, por ejemplo, Creus, cuando la víctima se encontraba embarazada o en situación prenatal o postnatal, o cuando se la obligaba a practicar sexo contra natura, o cuando, por ejemplo, se le obligaba a yacer con el esposo en condiciones indignas, o el esposo era portador de una enfermedad de transmisión venérea de transmisión sexual. Solamente en esos casos, decían, el ataque o el abordaje sexual del marido respecto a la mujer en contra de la voluntad de ésta tendrían repercusiones penales. De manera tal de que existía un derecho del cónyuge a yacer sexualmente con su mujer, aún con la oposición de ésta, cuando no se daban estas circunstancias. Ese derecho, según algunos autores, encontraba su justificación en el denominado débito conyugal que está reconocido en el Código Civil. Claro, por supuesto, ese elenco de razonamiento encontraba su ajuste en una concepción patriarcal, en una concepción que cosificaba a la mujer, que le restringía a niveles mínimos los derechos que le correspondían y que, por supuesto, actualmente no tiene ningún tipo de asidero ni de aceptación. Es decir, bajo el amparo del débito conyugal, el marido no tiene ningún derecho de acceder carnalmente a la mujer cuando ésta no quiere. Y no necesariamente ese derecho debe ceder en los casos que hemos mencionado, sino en cualquier circunstancia. En todo caso, si esa negativa a copular de parte de la mujer con el marido tiene herramientas del derecho civil para eventualmente disolver el vínculo conyugal y plantear una acción de divorcio, pero de ninguna manera eso puede justificar su comportamiento y acceder carnalmente a la mujer en contra de su voluntad, porque en ese caso sí podríamos hablar fundamentalmente de la existencia de un abuso sexual con acceso carnal reprimido por el sistema penal. Lo mismo ocurre con respecto al abuso sexual protagonizada con referencia a una prostituta, es decir, una persona, una meretriz, que ejerce la prostitución en forma habitual, también es portadora de un derecho a la libertad sexual. También tiene el derecho de elegir con quién quiere estar, cuándo quiere estar y cómo quiere estar. De manera tal de que la circunstancia de que habitualmente practique la prostitución, que dicho sea de paso no es delito en el Código Penal argentino, no hace que no sea depositaria de un derecho a su libertad sexual y en consecuencia el abordaje o el ataque a la misma sin la conformidad de esta última implica también un abuso que puede ser penalizado en cualquiera de las modalidades que estamos mencionando. Por último, quiero decir que con respecto al abuso sexual simple,
se le aplican todas las agravantes que hemos desarrollado, con excepción de aquella que hace referencia al incremento de pena por la transmisibilidad de una enfermedad sexual, ¿no es cierto?, grave y haya peligro cierto de contagio, porque en este caso, cuando estamos hablando de un abuso sexual simple, al no verificarse la penetración como modalidad comisiva, no se puede dar ese riesgo o peligro que la ley pretende aventar. De manera tal de que el último párrafo del artículo 119, que hace un reenvío a los incisos previamente desarrollados y que se aplica para el abuso sexual simple, excluye expresamente, ¿no es cierto?, del elenco de agravantes para el primer delito analizado en el día de hoy, la circunstancia de que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión grave y existe peligro cierto de contagio. Hasta acá entonces hemos visto el abuso sexual simple, con sometimiento gravemente ultrajante y con acceso carnal. Saltamos rápidamente el artículo 124 del Código Penal. El 121, el 122 y el 123 fue derogado por la ley 25.087 y el 120 será motivo de una exposición en otro video, porque habla del delito de estupro. Pero fíjense que el artículo 124 contempla la modalidad más grave que puede ser aplicada respecto a los abusos sexuales. Dice, se impondrá reclusión o prisión perpetua, pena indivisible, señores, cuando en los casos de los artículos 119 y 120, se refiere a los abusos sexuales, y al 120 la figura de estupro que vamos a ver más adelante, resultare la muerte de la persona ofendida. Es decir, cuando como consecuencia del ataque sexual vinculado causalmente se produce la muerte atribuida causalmente al ataque sexual, en una relación objetiva. Pero esa muerte debe ser una muerte previsible o querida en términos de aceptación de su producción por parte del sujeto activo. No estamos hablando de una muerte preterintencional, estamos hablando, o mejor dicho, estamos hablando de una muerte preterintencional, pero una muerte en donde el resultado por la forma comisiva podía bien acaecer y en consecuencia es aceptado o tolerado por el sujeto activo. Porque si la muerte deviene como resultado no querido o como resultado absolutamente imprevisible, no se aplica el agravante. Porque cuando no existe una conexión subjetiva entre el comportamiento de la gente y el resultado alcanzado, imputarle el resultado implica claramente la violación del principio de culpabilidad, lo cual está repudiado por nuestro sistema jurídico. De manera tal de que deben darse dos presupuestos. Uno, que como consecuencia del abuso sexual derive la muerte, y segundo, que la muerte sea un resultado previsible, representado a la gente cuando llevó a cabo la acción criminal, aunque no querido directamente, pero sí vinculado al ataque sexual propiamente dicho. Y eso es lo que habilita la aplicación del agravante. Con esto hemos, de alguna manera, concluido el primer video vinculado a los delitos contra la integridad sexual. Espero que la velocidad que le hemos impuesto a esto no los confunda. La idea era agotar la figura del abuso sexual simple con sometimiento gravemente ultrajante y con acceso carnal. Entiendo yo que hemos intentado tratar todos los tópicos que la figura contempla y, como dije, en las próximas publicaciones que haremos trataremos la figura del estupro y trataremos las figuras vinculadas al favorecimiento y a la promoción de la prostitución y de la corrupción. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.